Vamos a buscar primero de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Primero de Samuel 2, del 1 al 11, y vámonos de 3 en 3. Amén. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieren palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles se arman de valor. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. A unos hace bajar al sepulcro y a otros los levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Fortalecerá su rey y enaltecerá el poder de su ungido. El Caná, volvió a su casa con Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Amén. El mensaje para hoy se titula El Magnificat. El Magnificat, del latín magnificat, significa engrandece. Es uno de los himnos más antiguos y profundos del Nuevo Testamento, pronunciado por María durante su visita a Isabel. No es solo una expresión de gozo personal, sino una profunda confesión teológica arraigada en el Antiguo Testamento. El Magnificat constituye uno de los textos más significativos del Nuevo Testamento en torno a la espiritualidad cristiana. Este cántico de María nos recuerda el himno de Ana, y como este, es una proclamación de alabanza que resalta la grandeza de Dios, la humildad de María y la justicia divina que invierte las estructuras humanas de poder. A lo largo de la historia, las diferentes tradiciones cristianas han ofrecido lecturas teológicas y espirituales diversas sobre este pasaje que revelan la fe en Dios, pero también las enormes diferencias en la comprensión del papel de María en la salvación. La Iglesia Ortodoxa interpreta el Magnificat en un marco litúrgico y mariológico. Este cántico forma parte de los maitines. Esto es las horas canónicas cuando se reza antes del amanecer. Y se comprende como expresión de la Theotokos, que proclama la irrupción del reino mediante la encarnación. Ahora, este término de Theotokos viene de Theos, Dios, y Tokos, portador. Es un título que fue confirmado dogmáticamente en el Concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, para afirmar que María es la Madre de Dios. Lo correcto es Christotokos. Christos, Cristo, y Tokos, portador, portadora o Madre de Cristo. Los ortodoxos ponen especial énfasis en el versículo: me llamarán bienaventurada todas las generaciones, que consideran fundamento bíblico de la veneración a María. Se interpreta el cántico como voz de la iglesia entera, que alaba a Dios por su victoria sobre las fuerzas del mal y su justicia cómica.
cósmica. Por su parte, la tradición católica otorga al Magnificat un lugar central tanto en la liturgia como en la teología mariana. Es rezado diariamente en las vísperas, que son las alabanzas vespertinas que se realizan desde las 6 de la tarde, los ortodoxos en la mañana y los católicos en la tarde. El cántico es considerado no solo como una oración personal de María, sino como la voz de toda la iglesia que se une en alabanza. El pasaje, porque ha mirado la humildad de su siervo, es leído como expresión de la elección de María por su humildad y como base de su papel privilegiado en la historia de la salvación. Además, el versículo, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, se interpreta como justificación del culto de veneración mariana, supuestamente diferenciado de la adoración que corresponde solo a Dios. Desde la perspectiva evangélica, el Magnificat se entiende principalmente como una exaltación de la gracia y el poder de Dios. María es considerada una mujer ejemplar de fe, pero no un objeto de veneración, pues su cántico mismo declara su necesidad de salvación. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Los evangélicos subrayamos que el núcleo del himno no es María, sino Dios, quien derriba a los soberbios y exalta a los humildes. Así, el Magnificat es leído como un anuncio del Evangelio y como un llamado profético a confiar en la soberanía de Dios, que trae justicia a los pobres y esperanza a los desposeídos. El Magnificat revela un núcleo común entre las tradiciones cristianas, la grandeza de Dios y la esperanza de su justicia transformadora. Sin embargo, hay una gran diferencia en el lugar que se asigna a María dentro de este cántico. Y analicemos por partes, con la Biblia en mano, el Magnificat. Así que vamos a estar en Lucas 1 a partir del 46, versículo 46 al 48, la salvación de Dios. Lucas 1, 46 al 48. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Amén. Entonces la expresión engrandece, magnifica, en griego es megalini, que viene del griego megalino, de donde viene nuestra palabra megalómano. Y significa agrandar, alargar, expandir, alabar la grandeza de, enaltecer la grandeza particular. También es honrar con profundo reconocimiento, glorificar, considerar la condición como algo importante. Significa reconocer la grandeza de Dios, no aumentarla, reconocerla. Y podemos ver que las palabras de María son profundamente personales. Su alma y espíritu se orientan en adoración a Dios y sin lugar a dudas reconoce a Dios como su sotir, salvador, redentor, libertador, revelando que ella misma necesitaba redención. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios les lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia, y de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. María nunca pretendió ser la madre de Dios. Tampoco se presentó como corredentora.
sino como receptora de la gracia. Lucas 1:30. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 9:13-15. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla, rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. No tengas miedo, María, porque has hallado gracia ante Dios. María reconoció su condición de duli, sierva, esclava, y su tapínosis, pequeñez, humildad, sencillez, la cualidad de no ser presuntuoso, baja condición, modestia, por lo que la alabanza que recibirá por las generaciones futuras es a causa de lo que el Altísimo hizo por ella. El nombre de María no es santo, pero sí lo es el nombre del Señor. Y si nos ajustamos al original griego, María reconoció su pequeñez, bajeza, por lo que una vez más vemos que Dios elige a los humildes. Santiago 4:6. Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de los Corintios 1:26-29. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de la noble punta. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Job 5:11. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Entonces vemos que Dios elige a los humildes cuando eligió a María. En el siglo I, dentro del marco del Imperio Romano y bajo la tradición judía, las categorías sociales estaban claramente jerarquizadas. La edad, la posición económica y el género determinaban en gran medida el valor y las posibilidades de cada persona. Bajo esta lógica, ser joven, pobre y mujer significaba una triple condición de vulnerabilidad, donde cada característica añadía un nivel más de dependencia e imaginación. En primer lugar, la juventud no gozaba de prestigio. La experiencia, la edad y la pertenencia al linaje familiar eran los factores que otorgaban autoridad. Los jóvenes, sobre todo las muchachas, no tenían autonomía. Sus decisiones estaban supeditadas al padre o, una vez comprometidas, al esposo. Ser joven era sinónimo de falta de voz en lo público. En segundo lugar, la pobreza era la condición de la mayoría de la población rural en Galilea y Judea. Los pequeños campesinos y artesanos vivían al borde de la subsistencia, expuestos al endeudamiento, a los tributos romanos y a los impuestos religiosos del templo. Estar en la franja más baja
significaba inestabilidad económica y marginación religiosa, pues incluso el culto demandaba recursos que los pobres difícilmente podían ofrecer. Por último, ser mujer implicaba vivir bajo un marco legal y cultural patriarcal. La mujer no participaba plenamente en la vida pública ni en la toma de decisiones. Su valor estaba asociado al honor familiar, a la maternidad y al cuidado del hogar. Su testimonio tenía poco peso en los juicios y su participación en la vida religiosa era secundaria frente a la de los varones. Así, la combinación de las tres condiciones, joven, pobre y mujer, situaba a María en el nivel más bajo de la escala social. Era, en términos humanos, alguien invisible y sin posibilidades de incidir en la vida pública, religiosa o política. Sin embargo, en la perspectiva del Evangelio, esas condiciones se vuelven el terreno donde Dios actúa de manera preferencial, exaltando a los humildes y dando misión a quienes eran invisibles. Por lo que, si Dios ha puesto sus ojos en la pequeñez de una mujer, con ello mismo ha mostrado su favor hacia la humanidad entera. Por lo que la humanidad entera puede con toda razón corresponder a alabar el honor que Dios ha otorgado a María. Pues he aquí que desde ahora me tendrán por macarizo, dichosa, considerar feliz, llamar bendita, considerar bienaventurada todas las generaciones. Lo que conecta con la declaración de Elizabeth. Vean Lucas 1:45. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y anticipa las bienaventuranzas de Jesús. Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. El mensaje para nosotros es que la fe verdadera comienza en lo personal. Cada creyente debe reconocer a Dios como su Salvador. Dejemos claro, la gracia no depende del estatus social ni de los méritos humanos, sino de Dios. Y te pregunto, ¿engrandeces a Dios desde tu pequeñez? El segundo punto lo vamos a encontrar en Lucas 1:49-50. Reconocimiento de la grandeza y santidad de Dios. Lucas 1:49-50. Sí. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Amén. Y aquí la palabra para poderoso en griego es dinatos, fuerte, poderoso, capaz, que tiene autoridad. Y equivale a gibor en hebreo, héroe, valiente, poderoso, fuerte. Uno de los nombres que cita Isaías. María reconoce la acción soberana del poderoso. Deuteronomio 10:17. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Recordemos que Dios actúa en la historia con poder. Santo es su nombre. Ayoto onoma aftu. Santo su nombre. En hebreo sería Shem Kadosho, nombre santo. Salmos 33:21.
En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Salmo 105:3. Gloríense en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Primero de Crónicas 16:10. Gloríense en su nombre santo, alégrense de veras los que buscan al Señor. Es un reflejo de la santidad de Dios. Isaías 6:3. Isaías, no era Mateo. Isaías. Isaías 6:3. Busqué otro más. ¿Lo leo? Sí. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Amén. Y anticipa la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Donde dice, su misericordia es por las edades y generaciones sobre los que le temen, la palabra para misericordia en griego es elios, compasión, piedad, misericordia, y equivale a gen, favor, actos que muestran el cariño o compasión de uno por otro. Génesis 6:8. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Amén. Y ahí habla de gen. Bondad, buen corazón, compasión, actos de bondad que muestran el placer de uno con un objeto, el cual beneficia al objeto de placer. Génesis 19:19. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos. Y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Entonces, es un acto de bondad que beneficia al objeto de placer. Y donde dice sobre los que le temen, la palabra es phobéome. De donde viene de phobos, de donde viene nuestra palabra fobia. Tener miedo, estado de temor, estar alarmado. Pero también es respetar, mostrar reverencia, adorar, mostrar profunda reverencia. Y eso es algo que nuestras iglesias cada vez más están perdiendo. Mostrar profundamente reverencia por estar en la presencia del Señor. La misericordia de Dios para los que le temen evoca el pacto con Israel. Éxodo 26. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Salmo 103:17. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Su fidelidad es generacional y se basa en su carácter inmutable.
María reconoce que Dios es poderoso y cercano, que su poder se revela en actos concretos de salvación. La santidad de Dios, a quienes lo respetan, los atrae y motiva a la adoración. No provoca un temor paralizante. Y te pregunto, ¿proclamas las grandes cosas que ha hecho Dios en tu vida? El tercer punto es, Dios procede diferente al actuar del mundo. Lucas 1, 51 al 53. Dios procede diferente al actuar del mundo. Lucas 1, 51 al 53. Ha hecho proezas en su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. ¿Y el 53? A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Amén. El brazo del Señor es símbolo del poder liberador de Dios. Éxodo 15, 16. Terror y espanto cae sobre ellos, por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Isaías 49, 22. ¿49 qué? 22. Así dice el Señor y Dios: hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte. Ellos traerán a tus hijos en sus brazos y cargarán a tus hijas en sus hombros. Isaías 52, 10. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces Dios sigue actuando en la historia, tal y como se manifestó en el Éxodo. Dios humilla al hiperifanos, arrogante, orgulloso, soberbio, y exalta al tapinoso, desanimado, desalentado, tímido, al que carece de esperanza, humilde, modesto, sencillo, amable, dócil, manso, con la implicación de condición social baja. Todo eso significa una palabra en hebreo. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Esta manera de actuar de Dios contrasta profundamente con el comportamiento humano habitual. Nuestra sociedad tiende a glorificar al arrogante, al que ostenta su poder y logros, interpretándolos como triunfo. Pero Dios opera bajo una lógica inversa. Donde el hombre premia la autosuficiencia, la gracia divina favorece a quien reconoce su necesidad, invirtiendo así nuestro concepto mundano de grandeza. Ezequiel 21:28. Y tú, hijo de hombre, profetiza y declara que esto afirma el Señor y Dios acerca de los amonitas y de sus insultos. La espada está desenvainada para la masacre,
pulida está para devorar y centellear como relámpago. Santiago 2, 1 al 10. Hermanos míos, la fe que tiene en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédese ahí de pie, siéntate en el suelo o a mis pies. ¿Acaso no hace discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrasan entre los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Amén. Lucas 4:10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Busquen Santiago 4:10. Lucas, ¿no? No, sí. Puse Lucas, pero debe ser Santiago 4:10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Amén. La inversión social evoca el cántico de Ana, 1 de Samuel 2, 4 al 8. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Y el cántico, bueno, esta inversión social también evoca las bienaventuranzas. Vean Lucas 6, 20 al 26. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten o los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos que ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque sufrirán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Amén. Y que quede bien claro, no se condena a la riqueza per se, sino la opresión y la actitud de autosuficiencia. El Magnificat es un manifiesto del reino de Dios, que altera los sistemas injustos y restituye la justicia. ¿A quién exaltas con tus actitudes? La conclusión es que Dios es fiel. Lucas 1, 54 al 55.
Acudió en ayuda de su siervo Israel, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Amén. María ve su experiencia como parte de la historia de salvación de Israel. El anuncio del nacimiento del Mesías, Lucas 1, 30 al 35. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y cumple la promesa del pacto. Génesis 12, del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre los parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te demostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 17, 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Entonces el anuncio del nacimiento del Mesías cumple la promesa del pacto. Israel, su siervo, alude a los cánticos del siervo en Isaías. Isaías 41, 8 al 12. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Me tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busquen a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Isaías 49, 1 al 7. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. ¿Hasta cuál? Hasta el 7. Sí. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Amén. Isaías 53, 1 al 12. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad, para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Pero fue despreciado y desechado de los varones, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado,
por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongarán sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Entonces, si hacemos una correcta interpretación de este pasaje que habla sobre el siervo sufriente, Jesús es el siervo que cumple plenamente con la descripción. Sus sufrimientos así lo muestran, y no como pretenden los rabinos, que es la nación de Israel. Después dice, para recordar, y utiliza la palabra noneno, acordarse, tener en mente, pensar, hacer alusión de su misericordia. Esto implica actuar fielmente. Éxodo 2, 24 al 25. Quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. La promesa hecha a Abraham se cumple en Cristo, la simiente prometida. Gálatas 3, 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Amén. Segunda a los Corintios 1, 18 al 24. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Por la fe estás fiel. Dios es fiel a su palabra. Lo que prometió, lo cumple. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho, lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Por lo que si Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías, también cumplirá sus promesas en tu vida. Las que Él dio en su palabra, no las que tu carne desee. Su fidelidad es garantía para tu presente y futuro. El Magnificat es mucho más que un canto de devoción personal.
Comienza en lo íntimo, se extiende a la comunidad, impacta la historia y se asegura en las promesas eternas. Es una profunda confesión teológica que une lo personal, comunitario, histórico y escatológico. Del Magnificat podemos aprender a confiar en la justicia de Dios, la cual invierte los valores del mundo. Recordar que Dios es santo, eterno, todopoderoso, fiel a su pacto, el cual se cumple en Cristo, y mediante Él llega a nosotros. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos confiar que por el sacrificio vicario de Jesús hemos recibido más que misericordia, porque al igual que María, somos Christótocos, portadores de Cristo. Juan 14, 23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y vendremos a él y haremos en él morada. Hemos hallado gracia delante de él. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Engrandece a Dios desde tu pequeñez. Proclama las grandes cosas que ha hecho en tu vida. Que tus acciones manifiesten que tienes una actitud de exaltar a Dios y a nadie más. Y concluyo preguntándote, ¿engrandeces al Señor y te regocijas en tu Salvador? Amén. Señor, pues te damos gracias por el ejemplo que nos dejaste con la actitud de María. Te damos gracias por el canto que ella manifestó delante de su prima Elizabeth. Y Señor, que ese canto que es tan antiguo, que tiene cerca de 2000 años de antigüedad, no solamente lo podamos repetir, sino que lo podamos vivir para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos y hermanos de internet, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.